Entonces, muy buenas tardes nuevamente. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa de validación de bachillerato. Nuevamente, recordemos que tenemos nuestro libro de validación, entonces hemos estado trabajando la primera sección que hace parte de humanidades. Vimos la primera unidad que fue acerca de literatura, donde trabajamos lo que era la historia de la literatura, todo lo relacionado con las corrientes literarias. Vimos también los diferentes géneros literarios. El día de ayer terminamos con todo lo que fue la sección de lingüística, ¿cierto? Entonces en lingüística vimos parte de lo que es la fonética y la fonología, vimos lo que es la semántica, vimos gramática, que ayer vimos muchísimas cositas de gramática, y hoy vamos a dar inicio a la tercera unidad del área de humanidades. En este caso vamos a hablar de filosofía. Entonces, para poder hablar de filosofía, entonces acá tenemos nuestro libro, lo que ya hemos venido trabajando, con lo que vamos a terminar. Entonces, para hablar de filosofía, vamos acá. Ustedes ya deben tener esta parte de literatura resuelta. Bueno, quienes ya tienen el libro, lo ideal es que la unidad 2, que es la de lingüística, la vayan desarrollando durante esta semana, mientras que terminamos el tema de filosofía. Entonces, Sí. bueno, vamos a ver un videíto. ¿Listo? Señor. Entonces, vamos a empezar con la unidad número 3 de nuestro libro de validación. La unidad número 3 hace referencia a la filosofía. Filosofía está dividido en 3 temas fundamentales, pero vamos a empezar hoy con lo que es la filosofía. Para entender a qué hacemos referencia con filosofía, vamos a hablar para qué nos puede servir la filosofía, que es muy importante para todos, y las ramas de la filosofía. Es con lo que vamos a empezar, y luego vamos a trabajar un poquito de la historia de la filosofía, que es como está organizado nuestro programa. ¿Listo? Voy a parar un momento mi cámara. Bueno. Entonces nos dice, ¿qué es la filosofía y qué no es la filosofía? Vamos a hablar de lo primero. Dice, se considera valioso el planteamiento del problema independientemente de la respuesta. Entonces tenemos un problema y ese problema tiene varias maneras de ser solucionado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo digo, tengo hambre. Digamos que ese es mi problema, tengo hambre. Y hay varias maneras de ser solucionado. Tengo hambre y no tengo plata, ¿sí? Entonces, tengo varias maneras de solucionarlo. Entonces, yo no, pues si no tengo plata y el problema es que yo tengo hambre, pues entonces voy a ver qué tengo dentro de la nevera y me invento algo. Otra opción, pues voy a ir a visitar a un amigo, me voy temprano para poder almorzar donde mi amigo. Esa es otra opción. O voy a llamar a mi tía para que me haga el favor y me pague la plata que me está debiendo. Es otra opción. O voy a decirle a mi mamá que me preste plata. Esa es otra opción. O sea, tengo varias maneras de solucionar ese problema. ¿Listo? La respuesta puede ser diferente. El problema es parte del proceso de conocimiento. Todos tenemos problemas. El problema que usted quiera, el problema que usted se imagine. Pero ese problema es parte de su proceso de conocimiento. Si usted no tiene el problema, pues no va a desarrollar la posibilidad de conocer. Entonces, por ejemplo, si yo digo, tengo un problema, yo no he terminado el bachillerato. Entonces, ese problema es parte de su proceso de conocimiento, porque a partir del problema de no haber terminado el bachillerato, usted está haciendo un proceso de formación, un proceso de conocimiento en el cual se está instruyendo para poder lograr terminar el bachillerato. Por ende, está aprendiendo, le está dando una respuesta a ese problema.
No se trata de un conocimiento acabado que implique verdad o certeza. O sea, cuando solucionamos un problema, la manera de solucionarlo pudo ser verdadera o que no, ¿cierto? Entonces, ustedes están haciendo el proceso de terminar el bachillerato, pero pues ustedes pueden terminar el bachillerato, pero no sabemos si es verdad que usted termina el bachillerato y va a tener mejor trabajo, porque pues nada le asegura que sea así, ¿cierto? Listo, yo tengo el título de bachiller y, ¿cierto? Puede que tenga mejor trabajo, puede que tenga mejores oportunidades laborales, puede que se inscriba en la universidad como puede que no, no hay certeza. Entonces nos dice, ¿pero qué es un problema? Entonces, Alexandra, ¿me ayudas a leer qué es un problema? Entonces, Steven, ¿me ayudas a leer qué es un problema, por favor? Es un obstáculo para superar, debo ser enfrentado por mí, que entiendo, necesito superarlo y para eso planteo la pregunta. Entonces, nos dice nuevamente, un problema es un obstáculo, ¿cierto? Todas las veces que vamos a hablar que tenemos porque se nos está presentando un obstáculo en la vida. Pero ¿qué pasa con los obstáculos? Yo los obstáculos los tengo que saltar, yo los obstáculos los tengo que superar. Si, por ejemplo, voy en el carro y hay un obstáculo por ahí, pues el carro lo tiene que pasar como sea, ¿cierto? Entonces hay uno de esos policías acostados, ¿cierto? Que es lo que ponen ahí como para reducir la velocidad, esos reductores de velocidad. Pues entonces tengo que ir más lento, pero tengo ese obstáculo, ¿cierto? Y es lo mismo que sucede cuando tengo un problema. Tengo que superar, tengo que enfrentarlo. Eh, y por eso se plantea uno la pregunta. Entonces uno va a formularse una pregunta. Siempre que tenemos un problema, nosotros nos formulamos preguntas. ¿Qué hago? ¿Y ahora a quién le digo? ¿Y ahora con quién hablo? ¿Y ahora a dónde voy? ¿Cierto? Entonces, siempre hay una pregunta que responder cuando tenemos un problema. Entonces, la filosofía nos lleva a algo que se llama el pensar problematizador. Cuando hablamos del pensar problematizador es a partir del problema me formulo una pregunta y tengo que buscar una respuesta o una solución. Entonces me dice que la filosofía, vamos a ver, dice, no es una ciencia, aunque sí es una ciencia, pero vamos a ver a qué hacemos referencia cuando decimos que la filosofía no es una ciencia. Entonces dice, diferencias con el pensamiento científico. Entonces, una cosa es la filosofía como ciencia y otra muy diferente cuando tomamos la filosofía creyendo que tiene algo que ver con la ciencia a partir de lo científico. Y eso está muy de pasar. Entonces, nos dice, ¿qué diferencias hay con el pensamiento? La primera es que su campo es aquel donde las ciencias no se preguntan. Entonces, por ejemplo, en las ciencias normales no se generan preguntas, solamente tengo una situación y busco de una vez la solución sin preguntar el pero para qué o el por qué o el cómo o el cuándo o el dónde, simplemente ya, sin pregunta. Entonces dice, de todas formas se le llama la madre de todas las ciencias y aunque desde diferentes perspectivas comparten muchas veces objetos de estudio. ¿Listo? Es la madre de todas las ciencias porque va a generar preguntas a partir de todo, ¿cierto? Bueno, y si yo tengo un dolor de cabeza, que puede ser un problema, entonces, ¿qué hago? Y empiezo a buscar diferentes posibilidades, ¿cierto? Pero no solamente a partir de la medicina, ay, no, pues me tomo una pastilla, no, pero ¿y el dolor de cabeza por qué? ¿Cuándo empezó? ¿Para qué? ¿Quién me genera el dolor de cabeza? ¿Qué me genera el dolor de cabeza?
en dónde, en qué parte de mi ser se está generando ese dolor de cabeza, si no solamente estoy hablando de cuerpo, sino de algo más. ¿Listo? Dice, no usa el método científico. Cuando hay método Sí, científico, señora. el método científico hace énfasis o relaciona, digamos, la ciencia científica. Entonces acuérdense que los científicos que no, que la vacuna, que el medicamento, acá entonces no vamos a mirar medicamentos, ni médicos, ni científicos, no usa el método científico. ¿Por qué no usa el método científico? Porque la filosofía es un saber abierto. La filosofía representa el saber universal, el saber sobre todo. No se cierra ni se agota. No produce verdades útiles para el ser humano práctico. Entonces, todo es formulándose preguntas, ¿cierto? Eh, ¿Por qué existe el universo? ¿Cierto? Es un saber abierto, es un saber universal. Eh, ¿Por qué existen las estrellas? ¿Cierto? ¿De dónde vienen las estrellas? ¿De dónde viene el universo? ¿Dónde se creó el universo? ¿Por qué se creó el universo? ¿Quién creó el universo? ¿Por qué creó el universo? ¿Para qué creó el universo? ¿Por qué el universo se ve así? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué las nubes se ven blancas en la mañana y se ven negras en la noche? ¿Por qué el aire es frío? A veces, porque, por ejemplo, los árboles son de color verde. Sí, bueno, está bien, son color verde por la cuestión de la clorofila, pero ¿por qué? ¿Acaso la clorofila no podría haber sido amarilla con rojo? ¿Por qué? ¿Cierto? Estamos utilizando el por qué. Nos estamos preguntando. Dice, la filosofía va a la raíz de todos los problemas, o sea, nos toca empezar a mirar y a mirar a fondo, a fondo, a fondo. Entonces, siempre lleva la pregunta a su máxima expresión, va al fundamento de los problemas. Entonces, vamos a ir al fondo de todo. Entonces, ¿por qué hoy es sábado y no es viernes? Alexandra, ¿por qué hoy es sábado y por qué no es viernes? ¿Por qué será que hoy es sábado y no es viernes? ¿Por qué será que hoy es sábado y no es viernes, Steven? Porque es un día muy diferente como al viernes. Pero ¿por qué hoy es sábado? ¿Por qué no es viernes? Se me cortó ahí, Eso se llama filosofar. ¿Sí ves? Empieza uno a preguntarse cosas. sí. ¿Por qué, ¿por qué el agua es líquida? El agua es líquida porque que sirve como para tomar, porque sin agua, si no tenemos agua, entonces uno cómo va a sobrevivir o cómo va a vivir. Pero ¿por qué el agua es líquida? Porque el agua no es como la tierra, porque el agua no es una masa, porque el agua no es aire, porque el agua es líquida. Porque el agua es líquida, Alexandra. Bueno, ustedes se dan cuenta que estamos formulando preguntas y preguntas y preguntas que tenemos que, en donde nos vamos como a la parte, al fondo de las cosas, tratamos de ir al fondo y nos empezamos a preguntar más y más y más y más y más cosas aún. Ese es uno de los secretos de la filosofía, ¿cierto? Bueno, vamos a seguir por acá. Eh, Dice que la filosofía es universal y es desinteresada. ¿Por qué? ¿Me ayudas a leer, Alexandra, por favor?
Alexandra está por ahí. Bueno, Steven, ¿me ayudas a leer, por favor? Estás en silencio. Es que te tengo que silenciar para que no se me interrumpa la clase, pero ahí toca volver a activar el micrófono. Sí. Bueno, dice, no se restringe a un campo. Es decir, la filosofía no se va a preocupar solamente por la ciencia como tal medicina, ni se va a preocupar solo por las sociales, ni se va a preocupar solo por las matemáticas, ni solo por el ser humano. Se va a encargar de indagar acerca de todo, por absolutamente todo. No se cierra ni se agota. Uno jamás deja de pensar. Jamás dejamos de formular, jamás de filosofar. No hay utilidad tal como la entendemos hoy, sino que podemos encontrar en ella un valor. ¿Por qué es tan valiosa la filosofía? Porque nos lleva a desarrollar procesos de pensamiento, empezar a indagarse el por qué, el para qué, el dónde, pero a manera más profunda y generar más preguntas y más preguntas y más preguntas y aún más preguntas. ¿Listo? La filosofía tiene una visión crítica. Entonces, ¿por qué tiene una visión crítica? Alexandra, ¿estás por ahí? Sí, profe. Sí, señora. ¿Me ayudas a leer, por favor? Mm, Es la capacidad humana de inquietarse frente a los acontecimientos, revivir la percepción de lo cotidiano como si se presentara por primera vez. Bueno, entonces, inquietarse frente a los acontecimientos. Cuando hablo inquietud, es como preguntarse por lo que pasa. Entonces, eh, por ejemplo, hay alguien, bueno, hay una guerra, pero ¿por qué hay una guerra? ¿Qué hace que haya una guerra? ¿Quiénes hacen que haya una guerra? ¿De dónde nació la guerra? ¿Hace cuánto nació la guerra? ¿Quién se inventó la guerra? Y empieza uno a inquietarse frente a las cosas que pasan. Eh, Revivir es volver a vivir, ¿cierto? Revivir la percepción de lo cotidiano como si se presentara por primera vez. Volver a vivir las cosas. Entonces, hoy comí un chocolate de esos Bianchi de fresa, ¿cierto? Pero entonces lo saboreo y vuelvo a sentir que eso ya lo había oído. Uy, qué rico, sabe delicioso como la primera vez que comí. ¿Y por qué revivo eso? ¿Qué quedó en mi memoria o qué fue lo que le hallé de agrado para volverlo a vivir, para volver a repetirlo, para sentir que estoy en ese momento nuevamente? ¿Listo? Vamos acá, a la que sigue. Lo que no es la filosofía. Entonces, la filosofía no es tener una visión crítica. Entonces, una cosa es filosofía y otra cosa es ser crítico. Entonces, el crítico es el que, bueno, le haya como la inquietud o la negatividad a algunas cosas, mientras que la filosofía no emite un juicio como tal, solamente la filosofía es como es. Entonces dice, tiene una visión ingenua y tiene una visión dogmática. Entonces, cuando hablamos de la visión ingenua, esto está molestando.
Vamos a hablar de algo ingenuo. Cuando es algo ingenuo es porque hay un desinterés absoluto en las cosas. Entonces yo digo, ay, él es como todo ingenuo. O sea, hace las cosas pero sin interés. O interés solamente en aquello que es vital. Entonces, si hablo de algo que es ingenuo, entonces es porque solamente hay algo poquito que me interesa, no más. Incapacidad para involucrarse con la profundidad de las cosas. Entonces, en este caso, la filosofía deja de ser ingenua, porque en este caso la filosofía busca la profundidad de las cosas sin llegar a la solución, ¿cierto? Porque hay muchas soluciones. Visión dogmática, no es una visión dogmática. Dice, no se basa en la religión, no se basa en una doctrina, no se basa en sistema de pensamientos, no considera que algo sea verdadero ni que algo sea falso, simplemente pasan las cosas, no hay nada a lo que oponerse. El dogma nos dice, cuando hablamos de la palabra dogma, estamos haciendo referencia a algo que uno dice que ya dice es así y punto, algo que nosotros dejamos por sentado, algo firme, ¿cierto? Pero en este caso la filosofía está lejos de ser un dogma, o sea, no es nada que se imponga y ya y es la verdad absoluta y ya. No, la filosofía es muy abierta, es muy universal. Amor a la sabiduría. Entonces, ¿qué pasa? La filosofía representa ese amor a la sabiduría. ¿Por qué? Porque viene se divide su nombre en dos secciones o en dos pedacitos. Un pedacito es filo, que quiere decir amor, y sofía, que es sabiduría. Por eso se llama la ciencia que representa el amor a la sabiduría. ¿Por qué representa el amor a la sabiduría? Porque está todo el tiempo buscando, es una búsqueda constante de la verdad, está buscando constantemente, está dispuesta a la duda, todo lo pone en duda. Entonces yo puedo decir, el café hace daño, lo voy a poner en duda. Puede que sí, puede que no. ¿Por qué haría daño? ¿Por qué no haría daño? ¿Quién dice que haría daño? ¿Por qué dice que haría daño? ¿Cierto? Siempre pone todo en duda. Es una sabiduría que no tenemos, sino que buscamos. Entonces hay algo que yo no sé, pero que quiero conocer. Y sigo buscando y sigo buscando y sigo buscando sin llegar a la verdad absoluta. Solamente busco la manera de llegar a ello, pero ya. Búsqueda humilde que reconoce la ignorancia. Cuando hablamos de la ignorancia, quiere decir todos somos ignorantes. O sea, digamos ahorita con filosofía. Nada que ver, nunca habíamos sabido de filosofía, ni qué era filosofía, ni para qué servía la filosofía. Y ahorita, poco a poco, estamos entendiendo para qué es la filosofía. Sin embargo, con lo que tenemos ahorita de conocimiento, aún nos falta saber mucho más y nos falta conocer mucho más y más y más y más y más. Cada vez que estudiamos, cada vez que aprendemos algo, listo, dejamos de ser ignorantes frente al tema, sin embargo, se abren más deseos de conocer más cosas frente a las cuales somos ignorantes. Entonces, todo el tiempo vivimos de tener ignorancia frente a ciertos asuntos, frente a ciertos temas, frente a ciertas situaciones, y todo el tiempo estamos aprendiendo sobre ello. Bueno, ¿qué es un problema filosófico? Entonces nos dice que un problema filosófico puede ser significativo para la humanidad, puede ser abstracto y general o puede coincidir. Claro que ahorita no vamos a hablar de ese problema filosófico como tal, sino que lo vamos a hacer a través de un videito que vamos a ver. Bueno, vamos a seguir viendo eso de la filosofía, de dónde sale. Hemos visto para qué nos sirve la filosofía. Entonces, la filosofía me sirve porque es la que me lleva a tener unos procesos de pensamiento y de criticidad, a dejar que no todo me pase por entero, ¿cierto? Entonces, me vuelvo un ser crítico porque yo ya empiezo a cuestionar
Si a mí me dicen, lo que pasa es que el cielo es de color verde. Entonces, si yo no utilizo la filosofía, pues simplemente digo, ah, sí es verde y ya. Pero cuando yo ya empiezo a filosofar, cuando yo ya empiezo a indagar, cuando yo ya me empiezo a preguntar por las cosas, entonces yo digo, bueno, ¿y esta persona por qué me dice que el cielo es verde? ¿Para qué me dice eso? ¿Cuál es la finalidad de hacerme sentir que el cielo es verde si realmente el cielo no es verde, sino el cielo es azul con blanco? Y a veces es brillante, a veces es oscuro. Hay veces es azul claro, hay veces es azul oscuro. Hay veces es azul oscuro, hay veces se ve negro. Entonces, ¿por qué me van a decir que el cielo es verde? Porque a veces me dicen que, por ejemplo, la lluvia cae hacia arriba. Entonces ya yo me vuelvo un ser crítico y voy a decir, no, pero ¿cómo así que me dice que cae hacia arriba? Dependiendo de donde yo me encuentre, porque si yo me encuentro en tal parte del mundo, entonces puede que parezca que llueve hacia arriba, pero si yo estoy en tal otro lado, entonces llueve hacia abajo, pero entonces, sí, o sea, empiezo a formular preguntas, inquietudes y me vuelvo un ser crítico. Si a mí un político me viene a decir que tiene la solución para la guerra, entonces yo digo, bueno, me está diciendo que va a solucionar la guerra. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Por qué lo va a hacer? ¿Cuál es su interés? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Cuánto tiempo se va a demorar? ¿Quiénes se van a beneficiar? ¿Se va a beneficiar solamente él? ¿Hay algunos recursos económicos de los cuales se vaya a suplir para decir esto? Entonces, empieza uno a preguntarse, a preguntarse, a preguntarse, a preguntarse más y más y más y más y más. Mi amor, te prometo que yo ya no vuelvo a hacerte infiel. Y entonces uno empieza, bueno, ¿y en qué se basa para decir que ya no? ¿Qué es lo que va a hacer para que eso no vuelva a pasar? Ya me ha puesto los cachos 20 veces. ¿Qué puede hacer él para que yo crea que ya no va a haber una 21? ¿Qué puedo hacer para creer en ello? O sea, ¿qué es lo que me hace sentir o cómo puedo yo saber que no va a haber una 21, una 22, una 25, una 30? Entonces, es el ser crítico. Vamos a pasar a algo que se llama las ramas de la filosofía. ¿Listo? Porque resulta que la filosofía también tiene algo que se llaman las ramas. Entonces, vamos a ver por acá. Río, Pues está interesante ese tema de filosofía. ¿Tú qué me dices? no, profe, está interesante. A veces te da por pensar cosas, o sea, ¿te has preguntado cosas? Sí, ¿Qué tipo de cosas tú dices? Uy, yo la vez pasada estuve preguntándome tal cosa. ¿Qué cosas te preguntas a veces? no, pues muchas, profe. ¿Cómo uno hace para ganar más plata? ¿Cómo hago para poder viajar alrededor del mundo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Será que hago esto? ¿Será que hago aquello? ¿Será que voy mañana? ¿Será que voy hoy? ¿Será que llamo? ¿Será que no llamo? ¿Cierto? Tantas preguntas que nos podemos hacer y resulta que cada vez que estamos formulándonos toda esa serie de preguntas, estamos haciendo filosofía. Bueno, entonces vamos a ver acá un poco sobre esta cuestión de filosofía. ¿Listo? La filosofía ha tenido algunas épocas, listo, de desarrollo, que esas las vamos a ver la clase que viene. Vamos a hablar sobre las diferentes épocas de la filosofía. Vamos a hablar de lo que fue la época de la filosofía medieval, la filosofía moderna y la filosofía contemporánea. Listo, acá nos habla de algunos de ellos, pero esto lo vamos a desarrollar la próxima clase. Vamos a hablar ahora de lo que son las ramas de la filosofía. A ver. Entonces, ¿cuáles son las ramas de la filosofía? La filosofía se divide en varias disciplinas. Entonces tenemos, por ejemplo, una de las ramas de la filosofía se llama epistemología. Entonces acá vemos en la epistemología una imagen
Un cerebro habla acerca de las verdades, otro cerebro habla acerca de las creencias, pero los dos tienen en común el conocimiento. Entonces, cuando hablamos de epistemología, nos dice que se centra en, ¿me puedes ayudar a leer, Alexandra? El estudio del modo en que los seres humanos generamos conocimiento a partir de nuestras reflexiones y la relación con el entorno. Entonces, relación con el entorno. Entonces, dependiendo donde yo esté, del lugar en donde yo esté, voy a reflexionar de cierta manera, ¿cierto? Todas las reflexiones que hacemos como seres humanos son válidas, ¿cierto? Una persona que, por ejemplo, vive en, no sé, al norte, digamos que en Usaquén, ¿sí? Va a reflexionar y va a tener una verdad, mientras que una persona que, por ejemplo, vive en Valledupar va a reflexionar y va a tener una condición para relacionarse con el entorno un poco diferente. Pero ambas cosas que opinan, ambas cosas que piensan son válidas porque hablamos del conocimiento. Entonces, una persona que vive en Bogotá va a decir, es que el calor está terrible, ¿cierto? En unas zonas del país, pero entonces si yo me voy para, por ejemplo, para Rusia, de pronto puede que yo diga todo lo contrario porque en Rusia lo que hace es mucho frío porque está al lado de los polos, entonces obviamente la reflexión y la relación que yo tengo con el entorno cambia mi conocimiento, ¿cierto? Entonces podemos compartir conocimiento, mira, la epistemología nos permite compartir conocimiento a partir de las verdades de cada ser humano y de las creencias de cada ser humano. Es decir, que el conocimiento es tan grande que, por ejemplo, yo no tengo la verdad absoluta sobre este tema, tampoco los grandes filósofos, ¿cierto? Porque una cosa es lo que nosotros interpretamos, otra cosa es lo que nosotros creemos y otra cosa es cómo lo plasmamos, pero todos tenemos un conocimiento. Ese conocimiento para nosotros es una verdad, ese conocimiento para nosotros es una creencia. ¿Listo? Cada quien lo vincula a su manera. Hay otra parte de la filosofía que se llama la lógica. ¿Qué será eso de la lógica? Vamos a ver qué es la lógica. ¿Me ayudas a leer, Alexandra, por favor? Es estudiar los sistemas lógicos, así como el modo en el que permiten extraer conocimiento. Entonces, sistemas lógicos. Es estudiar los sistemas lógicos para extraer conocimiento. Hay algo lógico, por ejemplo, 1 más 1 es 2. Pero ¿por qué 1 más 1 es 2? ¿Quién dijo que 1 más 1 es 2? Yo tengo una pelota y le pongo otra pelota y tengo 2 pelotas. ¿Pero por qué? ¿Por qué digo que 2 y no pueden ser 3? Si yo quiero decir 3, ¿por qué no se puede decir 3? ¿Cierto? Entonces, a partir de la lógica, empiezo a generar conocimiento, ¿cierto? Me empiezo a preguntar para formar conocimiento. Entonces, la lógica. Vamos a hablar de otra que se llama la ética. Bueno, miremos el dibujito que representa la lógica. Entonces, por acá está, ¿cierto? A partir de cuestiones, yo empiezo a preguntarme y me voy a volver un ser más lógico porque yo empiezo a buscar la respuesta, a buscar la razón y eso es nutrir el pensamiento como se ve acá, como si el cerebro fuera un árbol porque es el árbol del conocimiento, ¿cierto? Ahorita estamos nutriendo ese árbol de conocimiento con todo lo que estamos aprendiendo en este momento. Estamos haciendo lo que está haciendo este señor. Estamos regando esa fuente de conocimiento. Vamos con la ética. Entonces, en la ética vemos un diablito y un angelito. Nosotros siempre tenemos un angelito y un diablito que nos dice o nos mueve, ¿cierto?
Entonces el diablito como que, ay, hágale, y el angelito como que, ay, no, mejor no, ¿cierto? Entonces, ¿para qué será la ética? ¿O qué es de lo que se encarga la ética? ¿Me ayudas a leer, Alexandra? De examinar las maneras en las que podemos establecer lo que es moralmente correcto. Ok, entonces acá ya vamos a hablar de algo que se llama la moral. Moral es cuando venimos a hablar o a juzgar lo bueno y lo malo. Entonces, por ejemplo, eh, el diablito dice, me encontré este celular en esta mesa, pues me lo llevo. Llevémonos ese celular. El diablito dice eso. El angelito dice, no, no lo lleve. ¿Por qué estaría bien y por qué estaría mal, Alexandra? ¿Por qué debería ser lo que me dice el diablito? Pues no, eso no está bien, pues porque no le pertenece a uno. ¿Y tú por qué dices que no está bien? ¿Por qué no está bien llevarse ese celular? ¿Quién dijo que no está bien? ¿Tú qué Pues dices? que lo encuentra en una mesa y pues ya que sabe que lo encontró ahí, pues puede esperar, tal vez alguien llega y pregunta por él. Y digamos las personas que salen por la calle y te raponean el bolso, ¿está bien o está mal? Está mal, ¿Y por qué dices que está mal? porque se están adueñando de algo que no es de uno. Mm, ¿y es cierto que eso está mal? ¿Quién dice que está mal? Porque si yo digo, no, pues eso está bien. Eso es lo que hace la filosofía y eso es lo que hace la ética, juzgar lo que está bien y lo que está mal. Si ves que estamos haciendo filosofía, ¿y por qué sí eso y por qué no lo otro? Pero si yo sí quiero, ¿por qué no? Pero ¿por qué tal cosa? Estamos haciendo filosofía. Vamos a otra parte de la filosofía que se llama la estética. Entonces vamos a ver de qué se trata la estética. Miremos acá. Tenemos acá algo que son como unas obras, unas esculturas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la estética? Dice, Alexandra, El estudio de la percepción de la belleza dentro y fuera de las formas de la expresión del arte, sea esta visual o no. vamos a hablar de la belleza, ¿cierto? Podemos hablar de la belleza dentro y fuera. Podemos hablar de la belleza del arte, tanto adentro como fuera. Podemos hablar de la belleza a partir de lo que yo puedo ver cuando hablamos de lo visual o de lo que yo no puedo ver. Eh, por ejemplo, uno a veces escucha, no es que, o más bien, vemos en la televisión el ideal de belleza, pero uno dice, ¿en serio ese es el ideal de belleza? ¿Quién dijo que ese es el ideal de belleza? Entonces, en el ideal de belleza nos muestran mujeres 90, 60, 90, con el cabello largo, con el cabello de color claro, con muchos senos, mucha cola, no sé, las piernas súper trabajadas, sin flacidez. ¿Tú crees que ese es el ideal de belleza? ¿Eso para ti es belleza? ¿Quién nos dice que la belleza es eso? ¿Quién vino a imponer que la belleza es tener senos y tener cola y tener cabello largo y tener nariz perfecta y ojos claros? ¿Quién dijo que eso es la belleza? ¿Cierto? Entonces, percepción de la belleza. ¿Yo cómo percibo lo que es la belleza? Porque qué tal que para mí la belleza sea una persona sin ojos,
O sea, que no tenga visión, que tenga, no sé, cicatrices, la cara rajada, gordo o gorda, sin senos, sin cola, bajito, bajita, puede ser una percepción de la belleza. Nadie puede decir que porque tenga ciertas condiciones sea bonito o sea feo. Puede ser una mujer alta, calva, con nariz larguísima, con labios súper, súper gruesos, con, por ejemplo, sin senos, toda planchetica adelante, pero con mucha cola, negra, negrita, negrita. Hay personas que para ellos puede ser belleza, así es bello. Entonces, es como yo percibo la belleza. ¿Listo? A esa belleza la puedo expresar como arte. Entonces, el arte puede ser que yo voy a una exposición y hay veces que tú vas a una exposición de arte y ves un dibujo y esa vaina que dibujo ahí pendejo para ti, mientras que para otro puede significar lo más lindo que ha visto. Una persona que tiene una forma de ser fuerte, que de pronto dice, es que yo no me las dejo ver de nadie. Entonces para unas mujeres puede ser, ay no, divino ese hombre porque parece un macho. Para otras puede ser, qué tipo tan odioso, percepción de la belleza. Todo el tiempo tenemos una percepción de la belleza que varía de un ser a otro. O sea, nadie tiene la razón absoluta. Vamos con la ciencia. Entonces acá estamos viendo la ciencia. Tenemos una imagen donde está un filósofo y está la imagen como de una doctora, un científico, tiene su batica y todo eso, ¿cierto? Entonces, y está como una nebulosa, como se ven los planetas, una galaxia, una formación de ADN, libros, ¿cierto? Dice, ¿de qué se encarga la ciencia? ¿Me ayudas a leer, por favor? Examinar tanto la naturaleza de la ciencia como hasta qué punto se aplica a la práctica para obtener conocimientos válidos y confiables. Entonces, ¿qué relación tiene la filosofía y la ciencia? Que la ciencia es más práctica, ¿cierto? Busca las cosas a manera de poner algo a funcionar, ¿cierto? Pero tenemos que conocer, tenemos que ir a fondo, tenemos que generar conocimientos válidos. Entonces, un conocimiento válido es, bueno, se creó, por ejemplo, la penicilina para las infecciones, ¿cierto? Entonces, el conocimiento válido es que tengo que utilizar ciertos medicamentos o ciertos átomos para generar una vacuna que me ayude contra cierta infección, ¿cierto? Pero tengo que tener un conocimiento válido y saber que eso sí me va a servir para esto. Vamos con la otra. Ontología. Vamos a ver qué es eso de la ontología. Vamos a ver, acá dice una imagen, dice, lo percibido y conocido que está en la cabeza del sujeto versus la realidad esencial. Entonces, dice, indagar acerca de la existencia de los fenómenos. De eso se encarga la ontología. Entonces, una cosa es lo que yo percibo, ¿cierto? Yo veo el mundo, yo lo percibo, yo lo conozco, pero la realidad es otra. Entonces yo puedo decir, sí, pues yo conozco a esta persona. Ay, no, yo doy fe que esa persona es súper bien, pero ¿qué tal la realidad sea otra? Frente a mí esa persona puede ser la más transparente, la más leal, la más juiciosa, la más brillante, pero en casa puede ser totalmente un desastre. Lo que puede pasar, por ejemplo, con una persona narcisista. Cuando hablamos de los narcisistas, el narcisista te va a endulzar el oído, mejor dicho, la persona más bella, todo el mundo ensalza al narcisista, no es que es un caballero, no es que es una excelente dama, no es que es una educación
tiene unas maneras de ser excelentes, pero esa persona llega a la casa, maltrata a su esposo o a su esposa, vive humillando a los hijos, vive formando problema todo el tiempo, haciendo sentir a la esposa o a los hijos culpables de todo, pero frente a los demás, ¡wow! Uy, divino, no, qué caballerazo, mejor dicho. La realidad esencial, ¿cierto? Es otra. Vamos con la filosofía política. Entonces tenemos esta imagen, el símbolo de la justicia. Entonces, la espada representa la fuerza y representa el poder. La balanza representa cómo se mide y cómo se reparte ese poder, esa fuerza de justicia de manera equitativa. Entonces nos dice, la venda en los ojos para que para que me mangoneen, dice ahí el dibujito. Entonces, para que me mangoneen ambas cosas sin que me dé cuenta. Entonces, lo que pasa a veces con la justicia, ¿cierto? Entonces, pues qué carajo, hacemos con la justicia lo que se nos antoje. Entonces, por ejemplo, hay un caso que uno dice que le da como a uno tristeza y uno se ríe porque resulta que, digamos, las víctimas de violencia intrafamiliar, violencia sexual y todo ello, si tú eres víctima de violencia intrafamiliar y vas y pones la demanda, resulta que van, llaman al agresor, le ponen una multa, tiene que pagar 6 salarios mínimos. Y tú dices, no, pues de esa plata pues me van a dar una indemnización porque yo tengo que ir al médico por toda la cuestión que me dejó este hombre, los golpes y todo eso. Pero resulta que en realidad la justicia es ciega. ¿Por qué? Porque nunca van a hacer eso. A pesar que tú fuiste la víctima, a pesar que le cobraron una multa al agresor, el dinero entra para el Estado, más no para la víctima. A ti no te van a reparar. O sea, tú eres la víctima, pero el que sale ganando es el Estado. El Estado le cobra al agresor una multa, pero esa plata le llega al Estado, más no a la víctima. O sea, la víctima tiene que correr con los gastos de todas las situaciones médicas a las que tenga que ir o todos los tratamientos médicos que necesite. Entonces, tenemos la venda en los ojos, ¿cierto? Porque uno cree que la justicia de verdad existe y realmente solamente es para muy poquitos. Entonces nos dice, filosofía política. ¿Para qué es la filosofía política? Para pensar sobre los conceptos y las luchas que hay detrás de las ideologías políticas y los sistemas que subyacen a las propuestas políticas y económicas. Entonces, todas estas son ideologías políticas. Entonces, sí, que vamos a ayudar, que la mujer es importante, que vamos a luchar por los deberes, por los derechos de los niños, de la mujer, de la familia. ¿Dónde está la lucha por eso? Sí, pues el Estado se está cogiendo todo el dinero, ¿cierto? Entonces no hay reparación a las víctimas. Vamos con filosofía del lenguaje. Vamos a ver qué es eso de filosofía del lenguaje. Entonces acá tenemos una imagen. ¿Qué pasará en esa imagen? ¿Cómo puedes describir esa imagen? ¿Cómo hablarías de esa imagen? ¿Tú qué me dirías de ella? No, Todas las maneras de interpretar son válidas. ¿Cómo la interpretarías? no, pues me quedé ahí. Bueno, vamos a ver qué será lo de filosofía del lenguaje. Dice, ¿para qué es la filosofía del lenguaje?
Con la indagación es hacia la naturaleza del lenguaje y el tipo de intercambio de información que se realiza a través de su uso cotidiano. Entonces, ¿cómo nace el lenguaje? Que eso lo estuvimos viendo en la parte de lingüística, en la parte de también de literatura. ¿Cómo nace el lenguaje? Entonces, la necesidad de comunicarnos, ¿cierto? ¿Qué información voy a intercambiar? Entonces, ahorita, por ejemplo, estamos en un intercambio de información y lo estamos utilizándolo de manera cotidiana, ¿cierto? Todo el tiempo estamos hablando. Entonces, ¿cuál es la finalidad o para qué necesito el lenguaje? ¿Para qué necesito expresar esto? ¿Por qué tengo que dar esta información? Eso con respecto a lo que es la filosofía del lenguaje. Y terminamos con algo que se llama la metafísica. Entonces, vamos a interpretar qué crees que pasa en esta imagen. Investigando. Puede ser investigación, sí, señora. ¿Qué está investigando? ¿Qué crees? Tú ves esos colores y esas formas y ¿qué intuyes que está investigando? ¿Qué se te viene a la mente con esa imagen? No, no sabría decir. Bueno, entonces dice, ¿para qué es la metafísica? Para investigar la naturaleza, estructura y principios fundamentales de la realidad. La realidad. Entonces acá hay algo que es la realidad. Pero entonces es este ser que está investigando sobre algo más allá, ¿cierto? Se ve como si fuera el universo. La realidad. Nosotros no sabemos si la realidad es lo que estamos viendo o hay algo más. Esto es lo que percibimos con nuestros ojos, pero detrás de todo eso, ¿qué más hay? ¿Cierto? ¿Qué hay detrás de todas esas imágenes que recibe mi cerebro? Entonces, estas son las diferentes ramas de la filosofía. Tenemos la epistemología, la filosofía de la lógica, la ética, la estética, la ciencia, la ontología, la política, el lenguaje y la metafísica. Todas estas son ramas de la filosofía, en todas ellas tengo que hacer un proceso de indagación. Entonces, con este último tema, con esta última explicación, por hoy hemos terminado esta clase. ¿Cómo te sentiste entonces, Alexandra? ¿Qué tal estuvo la clase?